Entonces, siendo así, bienvenidos y buenas noches nuevamente a todos, apreciados estudiantes, apreciados profes y demás participantes de esta reunión que en el día de hoy nos interesamos por el tema de marketing sistémico, cómo utilizar en este caso la inteligencia de negocios, que es de lo que nos va a hablar Marco Antonio Rodríguez. Él es ingeniero industrial, especialista en gerencia de sistemas de información e innovación tecnológica con formación de maestría en ingeniería. Actualmente se desempeña como director general de ITEA Solutions SAS y cuenta con amplia experiencia en desarrollo de software, inteligencia de negocios, gestión tecnológica y procesos empresariales. Ha sido profesor universitario en reconocidas instituciones como la Universidad del Valle, la Universidad Autónoma de Occidente, y demás, destacándose en áreas como sistemas de información, bases de datos e ingeniería de software, así como en sectores empresariales y educativos y salud, entre otros. Bueno, entonces, no siendo más, pues quiero darle la palabra al docente y especialista en tecnología Marco para que nos pueda conversar el día de hoy. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias al profesor Sebastián por su presentación. Como les comentaba, desde hace 15 años tenemos una empresa. No ha sido fácil sostenernos estos 15 años, pues por todas las cosas que han sucedido. Una de las cosas más, digamos, fuertes que nos pasó fue lo de la pandemia, donde desaparecieron muchas empresas. Y ahora pues nos hemos sostenido, aunque en este momento, digamos que la situación para muchas empresas no está tan fácil, pero bueno, allí seguimos. De pronto en algún momento eh, mencionamos algo de toda esta parte de emprendimiento que también puede ser algo de interés para ustedes, pero digamos que no es el tema, nos vamos a centrar en lo que les comentaba el profesor Sebastián. Bien, nuestra empresa se llama ITEA Solutions, ¿cierto? Que quiere decir Information Technology and Enterprise Architecture, porque también trabajamos en la parte de arquitectura empresarial, aunque nuestro nicho es la parte de inteligencia de negocios. Bien, eh, vamos a hablar de inteligencia de negocios, un poco de gobierno de datos como consecuencia de un buen proyecto de inteligencia de negocios y cómo esto hace que se transforme la información en valor, ¿sí? Bien, una definición que ustedes van a encontrar muchísimas en Internet, ¿cierto? De qué es inteligencia de negocios o business intelligence en inglés, ¿sí? Dice conjunto de prácticas, procesos y tecnologías que mediante el análisis de los datos existentes en una organización apoyan la gestión y la toma de decisiones. Miren, esta es la parte más importante, ¿no? Porque está bien apoyar la gestión de una empresa, pero cuando se habla de toma de decisiones ya estamos tocando la parte estratégica, ¿no? La inteligencia de negocios cubre desde consultas e informes simples, pasando por todo tipo de análisis, ¿sí? Lo que se llama procesamiento analítico en línea, hasta aplicaciones más complejas de segmentación y predicción, lo que llaman el data mining, ¿sí? O la minería de datos, ¿sí? Ahorita mencionamos un poco esto. Bien, básicamente la inteligencia de negocios lo que hace es coger datos de una organización y convertir esos datos de tal manera que les sirva a las personas para hacer su gestión y para tomar decisiones. Nosotros podemos pasar de datos a información y de información a conocimiento. Eh, pues los datos son elementos primarios que por sí solos son irrelevantes. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, ingeniería de sistemas 2025, 20.000, eh, esos tres datos.
Y si yo les digo, ¿cómo interpretarían eso? Ustedes dicen, pues no, realmente no nos está diciendo mucho, pero si yo digo que en el año 2025 se graduaron, ingresaron 20.000 estudiantes al programa de Ingeniería de Sistemas y le agrego la palabra UNAD, pues entonces estoy cogiendo esos datos y los estoy convirtiendo en información. Pero si ya reúno más información, ¿sí? Miren lo que dice sobre información, conjunto de datos procesados y que tienen un significado. Entonces, si yo cojo mucha información de esta, ¿cierto? Entonces puedo armar lo que se llama conocimiento. Esto, miren, esto hace unos años pues, no lo podía hacer sino una persona humana, ¿sí? Eh, generar conocimiento a partir de información. También, ¿qué puede hacer una persona humana? Generar conocimiento a partir de otro conocimiento. Un ejemplo sencillo de esto es eh, las personas que hacen doctorado. Una persona que hace un doctorado, como tiene que ser una investigación, si el doctorado es un doctorado serio, tiene que ser una investigación. Y en esa investigación tiene que generar un conocimiento nuevo a partir de conocimientos anteriores, prácticas, información, etcétera, ¿sí? Entonces, miren el valor de esto, ¿cierto? El conocimiento es una mezcla de experiencia, ¿sí? De valores, de información y el know-how, ¿sí? Que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Eh, no siempre, no siempre podemos tomar decisiones fácilmente porque no tenemos información. Nos falta información. Más aún, desde hace algunos años se está diciendo que la información es otro activo de la compañía y algunos han intentado valorarla, así como valoran determinados activos, así han intentado valorar la información. No es fácil, pero lo que se dice es lo siguiente, en una empresa, cualquier organización, llámenla empresa de servicios, de tecnología, de lo eh, que sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro y que maneje información, ustedes se han dado cuenta hoy en día el valor de la información, el valor que tiene el que una empresa pierda información, ¿sí? No sé si leyeron hace poco eh, que, una empresa que es muy grande, muy grande, que ya les voy a dar el dato, lo voy a mirar acá en el celular, mm, que hizo un desarrollo impresionante con inteligencia artificial, ¿sí? Eh, ya les digo cuál es el nombre de la empresa. Mm, hizo un desarrollo donde precisamente por el tamaño de la empresa hicieron un proyecto muy grande, ¿sí? Eh, y mucho de ese proyecto lo hicieron con inteligencia artificial, por supuesto, con una serie de recursos muy costosos, ¿cierto? Y vino un hacker, ¿sí? Vino un hacker que se gastó, la empresa se llama McKinsey, McKinsey Company, ¿sí? Y este hacker se gastó 2 horas y $20, ¿sí? Fue lo que gastó para poder comprar un software sencillo de inteligencia artificial. Y con eso hackeó a esta empresa. Eh, ¿Qué puso en riesgo? Pues puso en riesgo toda la información de esta empresa McKinsey Company, que si de pronto ustedes son curiosos y miran, ahora si alguno quiere, les escribo allí.
dice que McKinsey Company desarrolló una plataforma que se llama Lily, eh, que la usan más de 43.000 empleados. ¿Perdón? Este modelo, a esta plantilla. ¿Aló? Igual tiene la plantilla y dice aquí, ¿Aló? Perdón, es que alguien tiene, tabla dame un comparativa segundo. de las plataformas ofimáticas. Aquí les Hay otra Listo, profe, reunión, ya. hay otra reunión por allí, parece. Ya. Profe, qué Entonces, pena interrumpirte. Un favor, si sí, puedes acercarte de pronto un poco más al micrófono. Yo te escucho bien, pero creo que hay un estudiante que te escucha como bajito. ya permítanme, yo miro aquí la parte del sonido. Eh, bueno, allí le puse el máximo, creo. Em, entonces les decía, em, todo este conocimiento que se genera y ahora se está generando conocimiento con inteligencia artificial. Entonces uno diría, ya no es solamente el humano. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y por eso ustedes cuando utilicen inteligencia artificial para sus trabajos, porque la inteligencia artificial es un apoyo, pero realmente la decisión final la debe tomar la persona, ¿sí? Se puede guiar por parámetros, de pronto, yo no puedo leer 100 documentos en segundos, la inteligencia artificial sí lo puede hacer y me puede sacar unos resúmenes, pero allí se necesita mi experiencia y mi conocimiento para validar que realmente esas lecturas que se hicieron están bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. La toma de decisiones. Miren, tomar decisiones en una empresa es algo pues que está eh, dado a la gerencia, ¿no? Que es, recuerden ustedes que una empresa es como una pirámide. Miren esta pirámide que tenemos acá, que estamos viendo. La diferencia es que en la pirámide organizacional tenemos arriba la parte estratégica, en la mitad la parte táctica y en la base la parte operativa. Las decisiones se toman en la parte estratégica. Los que trazan las estrategias de la empresa son las personas de mayor nivel, presidentes, gerentes, etcétera. Y todo esto, para hacer todo esto, necesitan conocimiento y para tener conocimiento necesitan información. Bien, eh, el Business Intelligence o la inteligencia de negocios tiene una serie de niveles de madurez, ¿sí? Eh, que vamos a mencionar acá y vamos a explicar. Eh, la primera parte es transformar y cargar datos para poder generar información. ¿Qué quiere decir transformar? Hay incluso un término que se llama ETL, que ya lo están reevaluando con el tema y voy a permitirme escribirlo por acá para que ustedes lo vean, ¿sí? Se llama ETL, ¿sí? Que quiere decir extraer, transformar y cargar. La L es load, ¿sí? En inglés. Entonces, transform y load, ¿sí? ETL. Entonces, yo extraigo la información, la transformo y la cargo. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es lo siguiente. Se me hizo acá. Eh, ustedes tienen, y entonces vamos a remitirnos un poquito a cómo sería el proceso de hacer inteligencia de negocios. Eh, como la inteligencia de negocios se basa en datos, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esos datos generalmente son datos estructurados. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un dato estructurado? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar con algún tipo de definición? ¿Alguno no se anima a dar?
Por ejemplo, ustedes tienen una hoja de Excel, una serie de datos donde... Lisette quiere participar. Lisette, Cuéntanos, Lisette, Lisette. a ver, Lisette, cuéntanos qué crees tú que sea un dato estructurado. O un ejemplo, danos un ejemplo. Lisette se perdió. Por ejemplo, miren, ustedes tienen una hoja en Excel donde tienen, supongamos que tienen la cédula, el nombre, la cuenta de correo, la fecha de nacimiento, la dirección de la casa. Supongamos que tienen esos datos allí y tenemos los datos de 30 estudiantes. Mm, una opción. Otra opción. Ustedes tienen una carta que fue dirigida a ustedes donde dice Cali, que nosotros estamos en Cali, mayo tal, señor fulano de tal, me permito informarle que usted ha sido beneficiado con una beca por un valor de tanto, no sé qué, para hacer tales cosas, ¿cierto? Pregunta, ¿la carta contiene datos? Sí, Eh, no, no estoy oyendo a ninguno. Diría que me quedé sin sí, audio, sí contiene datos. pero me está contestando el profesor. Los estudiantes sí están conmigo, jóvenes. Creo que Sí, Lisette sí, tiene como señor. problemas en el micrófono. Entonces, creo que Angie contestó, Lisette. Bueno, Sí tiene entonces, datos porque sí, tiene varias información, por ejemplo, el lugar, la dirección, el lugar, hacia quién va dirigido y el asunto. exacto. Ahora, es fácil, entonces, miren, entonces, supongamos que yo hice una carta para los 30 estudiantes, ¿sí? O sea, hice 30 cartas, y supongamos que en una hoja de Excel yo coloqué los datos de esos 30 estudiantes más el motivo por el cual les estaba enviando la carta. Para ustedes, ¿qué sería más fácil leer? ¿El archivo de Excel o las 30 cartas? El archivo de Excel. El archivo de Excel. Entonces, el archivo de Excel es una matriz, ¿cierto? Eso es básicamente lo que es una matriz, que tiene filas y columnas, ¿sí? Donde esos datos están estructurados. En la columna tal va la cédula, en la columna tal va el nombre, en la columna tal va el apellido, después va en la columna tal el correo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden hacer eso mismo con una carta. O sea, ustedes pueden decir, en tal parte va el nombre, en tal parte va el apellido, en tal parte va la cédula, en tal parte va tal cosa. ¿Ustedes lo podrían hacer? No, profe, No, no se porque, o sea, puede. en una carta no sería así. Exacto, entonces no se puede. Entonces allí es donde en este momento estamos echando mano de la inteligencia artificial para mirar cómo sacamos algunos de esos datos y los podemos estructurar, ponerlos en forma estructurada. ¿Para qué los ponemos en forma estructurada? Para poder hacer el análisis, ¿sí? Para poder hacer el análisis de esos datos. Eh, entonces, yo puedo tener datos en diferentes fuentes. Una fuente de datos, ¿quién me dice una fuente de datos, por ejemplo? Una fuente de datos, por ejemplo, lo que acabamos de decir, Jonathan. Jonathan, ¿qué dijiste? La fuente de datos, una fuente de datos, por ejemplo. Por ejemplo, un archivo Excel es una fuente de datos. Una carta puede ser una fuente de datos. Lo que pasa es que esa fuente de datos de la carta, pues no está, los datos no están Profe, una estructurados. fuente de datos también, profe, una fuente de datos también podría ser, pues, digamos, un ejemplo, que hacen todo paso a paso, pero estilo en una diapositiva
y después le ponen movimiento, animación y todo eso, para que vaya más Sí, redactado y eso. sea más comprensible. De acuerdo, eso también puede ser una fuente de datos, ¿cierto? Entonces, pero entonces imagínense ustedes que yo voy a hacer un análisis de datos, ¿sí? Yo voy a hacer un análisis de datos eh, Viviana nos y, dice redes sociales. sí, también las redes sociales. En este momento, recuerden ustedes que las redes sociales ya se volvieron una fuente de información muy, bueno, tiene dos componentes, un tema bueno y otro no tan bueno, digamos. Y es que cuando se utiliza con información válida y se informa y los informes que se dan son válidos, excelente. Pero ustedes se han dado cuenta que en las redes sociales está circulando mucha basura, ¿no? Y ahora con el tema de inteligencia artificial se está circulando más basura porque se están inventando videos, están inventando cosas, estafando incluso a la gente, ¿cierto? Porque miren que no falta pues el que ya utiliza eso. Miren lo que les acabo de comentar. Un tipo con $20 en 2 horas hackeó, encontró un error en el desarrollo que había hecho un equipo grande en esta empresa de más de 43.000 usuarios. Encontró un errorcito, se metió por allí y los hackeó, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, eh, ¿hasta qué punto también se hacen cosas malas con el manejo de la información? Eh, por eso en las empresas, en muchas empresas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no los dejan entrar a los que, eh, a algunos empleados, ni siquiera les dejan entrar a una USB. Está prohibido, absolutamente prohibido. Lisette, ibas a comentar algo. Profe, por ejemplo, lo que tú acabas de decir de eso que inventan muchas cosas en las redes sociales, eso se llama las fake news, Ajá, que se sí, los encargan en fake news, sí. argumentar cosas Ajá, sí, falsas, sí, se encargan sí. en diluir muchas información que no son reales. Entonces esas Sí, son de las fake acuerdo, news. sí, exacto, sí, los fake news. Entonces, que cuando ya y mira ahora cómo tratan de estafar a todo el mundo. Te llegan mensajes donde te dicen, su crédito fue aprobado, entre a este link para que entonces haga el proceso. Tocar ese link significa que ya perdiste el año, ¿no? Que ya con eso ya te cogieron se metieron a alguna cuenta tuya y te estafaron, ¿no? Entonces, por eso uno no debe abrir nunca un link. Y que le escribieron del banco, pues hay que llamar al banco y preguntar, ¿ustedes están haciendo tal cosa? Y el banco les va a decir, no, eso es una estafa, entonces por favor no vayan a abrir ese link. O sea, la recomendación es nunca abrir links que les mandan. Mm, entonces, miren, entonces con los datos, y entonces los datos se están volviendo lo que les decía, un activo de la compañía, ¿sí? Pues porque los datos se pueden transformar en información y la información se puede transformar en conocimiento. Ahora, ¿para qué me serviría a mí tener información y tener conocimiento? Pues para lo que hablamos, para tomar decisiones, ¿sí? Para la toma, primero para hacer gerencia, ¿cierto? Primero para hacer gerencia. ¿Qué significa hacer gerencia? ¿Qué significaría hacer gerencia? Para ustedes, ¿qué es gerenciar? Liderar, administrar, delegar. Exactamente, eso es, ¿sí? Y digamos que esos tres Sí, ¿no? términos incluso. Entonces, ahora, muchas personas ahora ya no hablan de gerencia, sino de gestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no dicen gerencia de Gestionar, procesos, sí. sino dicen gestión de procesos. Sí, ahí un compañero quiere comentar algo. ¿Quién era? No, yo simplemente que quería contar que, pues, por así decirlo, tenemos ahorita esta gestión, de gestionar, de administrar, de gerenciar, de dirigir, y así. Sí, entonces les decía que algunas personas están utilizando más la palabra gestión que gerencia. Eh, y lo que dicen es, algunos estamos de acuerdo, es que la gerencia solo administra. En cambio, la gestión es administrar y hacer, ¿sí? Pero repito, en esto pueden haber muchas
muchos conceptos. Planear estrategias. Sí, entonces tú puedes planear una estrategia, pero para llevar a cabo esa estrategia tú tienes que gestionar, porque tú puedes planear que ese, por ejemplo, lo que sucede en muchas partes, ¿sí? Haces planes y todo, pero si no los llevas a cabo, si no los implementas, si no los ejecutas, pues no hiciste nada, se quedó solamente en una cosa en el papel, ¿sí? Bien, entonces volvamos ya un poquito a repasar, entonces decimos que el, un ciclo de madurez del BI es extraer información, transformarla, o sea, lo que les mostraba yo del ETL, extraer, transformar y cargar, ¿sí? Eh, para poder generar información, poder tener acceso a diferentes fuentes de información, ¿sí? Entonces miren que aquí estamos hablando de data, ¿sí? Realmente aquí generar información yo lo quitaría de acá, ¿sí? Yo diría que es más bien transformar y cargar, y esto es data. Información sería acá, ¿sí? O sea, transformo esto en información. Desarrollo conocimiento y tomo decisiones, miren, ¿sí? Y tomo decisiones, ¿sí? Acción, miren, ¿sí? Miren lo que dice aquí, acción. Entonces, knowledge es conocimiento, información y datos, ¿sí? Entonces, eh, ese valor que tiene la información, que se ha vuelto un valor sumamente importante, por lo siguiente, miren, hoy en día muchas empresas, y de pronto alguno de ustedes que quiera ser empresario, que quiera ser emprendedor, venden servicios. Una de las cosas que desde hace yo diría que unos 20 años, de pronto un poco más, empezó a venderse fueron los servicios. Hay una anécdota de IBM, que IBM veía cómo la competencia de empresas más pequeñas empezaban a tener mucho éxito, llamaron un consultor y le dijeron al consultor, mire, ¿qué está pasando con IBM? Y el consultor les dijo, fácil, lo que sucede es que ustedes no están vendiendo servicios, ¿sí? Y entonces las otras empresas están vendiendo servicios y lo que en este momento se necesita son servicios. Claro, hay empresas que siguen produciendo, y perdónenme el pleonasmo, siguen haciendo productos. Entonces siguen haciendo jugos, siguen haciendo cosas para alimentos, para aseo, para etcétera. Todos esos son productos y eso seguirá existiendo y sacarán nuevos productos y harán nuevas invenciones, etcétera. Pero la parte de servicios empezó a tomar mucha fuerza desde hace, repito, yo creo que por ahí unos 20 años. Entonces las empresas empezaron a trabajar en servicios, ofrecer servicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, voy a ofrecer un servicio de análisis, de analítica de información. Señora empresa, yo le voy a hacer el análisis de su información. Entonces, yo voy a coger sus datos. Ah, pero es que mis datos, y entonces por eso les preguntaba las fuentes de información. Por eso les preguntaba. Resulta que mis datos están en diferentes fuentes. Entonces, decíamos que una era las redes sociales, por ejemplo, que otras eran, por ejemplo, datos en Excel. Ustedes han oído hablar de las bases de datos, por supuesto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, señor. Por Sí, ejemplo, las bueno, bases de entonces datos de las la bases de datos que almacenan gerencia. grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Entonces hay y dentro de las bases de datos hay diferentes bases de datos. Entonces yo puedo tener una base de datos, por ejemplo, bibliográfica, que es la que almacena toda la parte de recursos documentales de una institución, por ejemplo, una universidad. Yo puedo tener una base de datos que almacena eh, todos los datos por ejemplo, financieros o los datos, por ejemplo, académicos en el caso de una universidad. Entonces, yo tendría diferentes fuentes de información. Entonces, la analítica de datos lo que hace es extraer
esos datos de las diferentes fuentes de información. De las diferentes fuentes de información. Entonces, por eso, acá dice transformar. Entonces, realmente aquí, esto ya no se me deja cambiar, no. Pero realmente aquí yo diría que esto, y me voy a permitir ponerlo así encima, como queda grabado, ustedes lo pueden, se pueden acordar, ¿sí? Entonces yo aquí realmente pondría es lo siguiente. Yo pondría extraer, cargar y transformar, ¿sí? Yo pondría esto así y esto lo pondría, bueno, ustedes que son expertos en PowerPoint, entonces de pronto, ¿qué? De pronto pueden arreglar eso, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a colocar un cuadrito como este. Y dejaría esto, ¿sí? Extraer, cargar y transformar. Y acá, entonces, información. Entonces, aquí yo convierto a información, ¿cierto? Pues lo que hago es convertir a información, ¿sí? Entonces, convertir a información. ¿Qué convierto a información? Esas fuentes de datos, todos esos datos, perdón, que eh, convierto eso a información, ¿cierto? Pero miren lo siguiente, que cuando yo extraigo, cargo y transformo, cuando voy a extraer, yo tengo fuentes de datos, ¿sí? Tengo fuentes de datos. Y tengo diferentes fuentes de datos. Entonces yo voy a extraer, ¿y de dónde voy a extraer los datos? Pues tengo que mirar cuáles son las fuentes que yo necesito. Entonces, por ejemplo, decíamos, de una base de datos, de archivos Excel, de cartas. Entonces yo, como no tengo esos datos estructurados, tendría que coger y sacar esos datos de esas cartas y estructurarlos, ¿sí? Ponerlos en forma de estructura. Después los cargo y después los transformo. ¿Qué quiere decir transformar? Entonces, miren, como supongamos que yo estoy extrayendo datos y voy a hablar, por ejemplo, del caso de una universidad. Voy a extraer datos académicos de una fuente o de varias fuentes. Voy a extraer datos administrativos, llamémoslo de mejor, financieros. Entonces yo tengo los datos académicos que son, por ejemplo, los estudiantes y todas las caracterizaciones del estudiante y qué está estudiando, qué carrera está estudiando, qué semestre está haciendo, cuántos créditos va a matricular y cuánto le vale la matrícula. Y por el lado financiero, perdón, hasta allí. Y por el lado financiero yo sé cuánto le vale cada crédito, cuánto le cuesta la matrícula a ese estudiante, ¿cierto? Si pagó a plazos, si pagó con tarjeta de crédito, con cheque, en efectivo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces yo tengo dos fuentes, supongamos que solamente son dos fuentes de información, la parte financiera y la parte académica. Entonces yo tengo que cargar eso y transformarlo. ¿Y entonces qué significa allí transformar? Que tengo que unir esas fuentes de datos para que cuando en el análisis analítico que yo haga,
porque entonces allí viene digamos, la parte bonita, pues, de la inteligencia de negocios, que yo pueda decir, tantos estudiantes pagaron la matrícula a tiempo, tantos hicieron crédito ICETEX, tantos hicieron un crédito con los bancos, tantos están pendientes de pagar la mitad, etcétera, etcétera. Entonces, allí ya lo que hice fue desarrollar conocimiento, ¿sí? Desarrollar conocimiento. Ahora, ¿cómo hice? ¿Cómo hice para convertir esos datos a información? Pues algunos de ustedes dirán, yo estoy utilizando Excel. Hay una charla dentro de una charla que yo dicto, a veces se habla de la anarquía del Excel. ¿Saben qué quiere decir anarquía? ¿Recuerdan qué quiere decir anarquía? Jóvenes, dice ausencia de gobierno, autoridad estatal, ¿sí? O sea, como cuando alguien hace lo que quiere, ¿sí? O sea, no hay ni Dios ni ley, ¿cierto? Entonces, entonces, en alguna época se hablaba de la anarquía del Excel, porque todo se quería hacer en Excel. ¿Por qué? Porque pues era la única herramienta que se conocía. Cuando empezaron a salir los software de inteligencia de negocios, entonces ya la cosa cambió. Y porque el Excel en todo caso tiene limitaciones, ¿no? ¿Ustedes conocen alguna limitación del Excel? La capacidad de recibir información, Big Data, ¿no? No es lo mismo como con Power Sí, BI. Eso. empezando porque tiene determinado número de filas. Después de determinado número de filas, el Excel ya no acepta más. O sea, si yo me pasan un archivo, por ejemplo, un archivo de una empresa de estas de telefonía que maneja millones de registros, ¿sí? Y yo lo voy a cargar en un Excel, el Excel se revienta, que no tiene eso. Otra desventaja, por ejemplo, yo en el Excel puedo cambiar información. Se me pueden perder registros. O sea, no es una fuente segura de datos, ¿sí? Sirve para hacer muchas cosas. Yo no estoy diciendo que Excel sea malo. Excel es malo si se utiliza para lo que no es. Y cualquier herramienta computacional es mala si se utiliza para lo que no está hecha, ¿cierto? Excel sirve para muchas cosas. Entonces yo puedo hacer una cantidad de cosas, inclusive puedo hacer algo que se llama investigación de operaciones, pero para otras cosas no sirve. Entonces no está hecho para eso. Bien, entonces yo desarrollo conocimiento, ¿sí? A partir de mi formación desarrollo conocimiento y con esto tomo decisiones. Tomo decisiones. Entonces miren que es eh, la parte crítica del negocio. Entonces ahora que se hablan de nuevas tecnologías, de tecnologías disruptivas, de la inteligencia artificial también, de transformación digital, etcétera, ¿cierto? Entonces se habla también de la parte analítica, ¿sí? Analítica, inteligencia de negocios. Dentro de la inteligencia de negocios está la parte de Big Data, ¿sí? ¿Qué es la parte de Big Data? Big Data es hacer la inteligencia de negocios a grandes volúmenes de datos. Big Data, ¿sí? A grandes volúmenes de datos, hacer la inteligencia de negocios. Eso es el Big Data, ¿sí? Entonces, miren la importancia, entonces, que ha cobrado toda la parte de manejo de data en las universidades, y ya hay una cantidad de universidades, eso se regó, pero impresionante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas universidades empezaron, que tienen ya especializaciones y maestrías en ciencia de datos, ¿sí? Ciencia de datos. Algunos a estos temas de inteligencia de negocios le mezclan a alguna parte matemática, ¿cierto? eh, para para poderle complementar algunas cosas a los datos. Y entonces han creado la ciencia de datos, ¿sí? Y han creado esas carreras. Entonces,
inteligencia de negocios, especialización o maestría. En la UNAD creo que hay una de las dos o las dos. Sí, creo que las dos. Y ya otras universidades. Entonces, es por eso. Bien, hasta allí estamos claros, hasta allí vamos bien. Bueno, yo diría que el silencio otorga. Entonces, sigamos. Entonces, miren, cuando en una organización, en cualquier organización, llámese esa organización Colombia, país Colombia, un país necesita gobierno. ¿Gobierno qué quiere decir? Gobierno es que administre, ¿cierto? Que, que haga inversiones, que haga proyectos, ¿cierto? Que mejore las cosas de esa empresa, que en este caso se llamaría Colombia. Así como hay un gobierno en general, también hay lo que se llama el gobierno de datos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el gobierno de datos? Dice que la estrategia de datos esté alineada con la estrategia del negocio, ¿sí? Miren que un negocio siempre va a tener estrategias. Un negocio siempre va a tener estrategias, ¿sí? Cuando el negocio no tiene estrategias, pues está sobreviviendo, ¿sí? Entonces, siempre el área gerencial debe estar buscando estrategias. ¿Qué son las estrategias? Las estrategias son una mirada a futuro, pero futuro no quiere decir que sean 20 años, puede ser un futuro cercano o medianamente cercano, ¿cierto? Eh, perdón, eh, donde quiere mirar qué en este momento, cómo está su negocio y cómo va a estar su negocio dentro de un tiempo y qué debería hacer para que no solamente se sobreviva el negocio, sino para que crezca, ¿sí? Para que mejore. Entonces, yo pienso en estrategias, ¿sí? Entonces, yo pienso en una estrategia, por ejemplo, voy a mejorar las ventas, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia, pero es una estrategia muy etérea, muy general. O sea, allí prácticamente no ha dicho nada, eso lo puede decir cualquiera. ¿Cómo voy a mejorar las ventas? Entonces, voy a sacar un portafolio de servicios adicional. ¿Cuáles servicios? Entonces, voy a sacar un servicio de atender a los clientes 24 horas. Ah, eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, para yo poder hacer eso, voy a mejorar los ingresos, esa fue mi estrategia, entonces voy a ampliar la atención de los clientes, entonces ya ese es un proyecto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a prestar un servicio las 24 horas. Listo. Para eso, para eso, para esa estrategia, yo necesito una serie de datos para poder tomar esas decisiones. Entonces necesito saber los clientes, cómo se comunican, cuándo se comunican, cuáles clientes están pidiendo de pronto cosas fuera de tiempo, fuera del horario normal, entonces, con todos esos datos, yo hago un análisis de esos datos, pero miren que los datos se están alineando con la estrategia del negocio, no al revés. Los datos están siempre, cualquier cosa que ustedes tengan a una empresa, siempre tiene que estar alineada con la estrategia del negocio. Llámese datos, llámese proyectos, llámese lo que ustedes quieran, siempre estar alineada con la estrategia del negocio. Entonces, un ejemplo de gobierno de datos. Un gerente le pide al jefe de mercadeo, le pide, déjeme ver cuánto fueron las ventas. Pero también le pide al gerente financiero el mismo dato. Dígame cuánto fueron las ventas comparadas con las del año pasado. Y resulta que el gerente de mercadeo lleva unas cifras y el gerente de financiero lleva otras cifras. Y resulta que entonces el gerente general dice, ¿a quién le creo? Estas cifras no son iguales. Entonces resulta que están trabajando con diferentes fuentes de información. El uno está sacando datos de una parte, el otro de otra. El uno de pronto le puso IVA, el otro de pronto no le puso IVA. Entonces, miren, entonces hay
hay una serie de hechos allí que no son, que no están coordinados, ¿cierto? Porque no tienen un gobierno. Entonces, en ese momento, ¿cuál es el gobierno? ¿Quién es el encargado de dar la información acerca de las ventas? No, es mercadeo, incluso mercadeo se la pasa a financiero. Entonces, bueno, listo. Entonces, cuando yo voy a acudir a ese tipo de información, voy a mercadeo, no voy a financiero, la pido allí. Entonces, empezar a hacer gobierno de datos es empezar a hacer eso. Pero para eso los datos tienen que estar bien, ¿sí? Los datos tienen que estar bien. Entonces, miren, ¿por qué es importante? Asegura que diferentes usuarios no estén utilizando diferentes versiones de los datos comunes y esenciales de la organización, es lo que acabamos de decir. Cifras sobre un mismo tema con diferentes valores dadas por diferentes áreas. ¿Sí lo ven? El gobierno de datos comienza haciendo preguntas y desarrollando políticas alrededor de las respuestas. ¿Cómo utiliza su organización los datos? ¿Cuáles son las limitaciones con las que usted trabaja? ¿Cuál es el entorno regulatorio? ¿Sí? ¿Cuál es el entorno regulatorio? Miren, por ejemplo, ahora, uno de ustedes han visto que estas empresas que hacen encuestas les pusieron algo que llaman ellos la ley Bortaza y no pueden dar ya una serie de indicadores que son indicadores como una buena encuesta, son indicadores que uno puede creer o no puede creer, ¿sí? Y realmente la gente dice, eso al final esas encuestas no sirven, al final la realidad es otra. ¿Quién tiene la responsabilidad de los datos? Miren lo que acabamos de decir. Yo no le voy a decir al jefe de sistemas que es el responsable de los datos de nómina. Los datos de nómina son una responsabilidad de la gerencia de recursos humanos. ¿A qué datos pueden acceder los usuarios? No todos los usuarios pueden acceder a todos los datos, porque hay niveles de confidencialidad. Entonces, el jefe de recursos humanos podrá acceder a la nómina, a ver los salarios, a ver prestaciones, descuentos, etcétera. Y de pronto la jefe de nómina. Pero, por ejemplo, el jefe de mercadeo no tiene nada que ver con los sueldos, a no ser que a él le dejen ver los sueldos de su área. Entonces podría ver los sueldos de su área, pero él no va a ver los sueldos de otras áreas, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, eh, las restricciones y eso lo debe permitir hacer una herramienta de inteligencia de negocios, porque eso no se puede hacer a mano. Un Excel, por ejemplo, ustedes podrían ponerle una protección a un archivo de Excel con un password, ¿sí? Pero eso se lo violan facilito, facilito. Entonces, hay herramientas de inteligencia de negocios en el mercado ya muy buenas, varias, donde no solamente manejan toda la parte de data, ¿cierto? Sino que además permiten tener diferentes niveles de seguridad, ¿sí? Entonces, miren, todo esto es gobierno de datos, entonces miren la importancia que han cobrado los datos. Bien, hasta allí alguna pregunta. ¿Sí me están entendiendo, jóvenes, o los estoy enredando? Sí, profe, sí lo Señor, estamos todo bien. entendiendo. Sí, señor. Muy bien Estamos explicado, señor, estamos bien. Bueno, entonces sigamos. Ahora viene la parte de calidad de datos, lo que llaman data quality, ¿sí? Entonces dice que es asegurar que los datos sean precisos y útiles para un propósito determinado. La calidad de los datos debe darse en cada paso de los procesos de gestión de datos. ¿Hay pasos en un proceso de gestión de datos? ¿Qué significaría eso? ¿Quién se atreve a darme una opinión? O sea, hay diferentes pasos en un proceso donde los datos van pasando. Profe, pues hay un estilo, pero pues no sé si será el correcto, porque hay varios tipos de organizar datos. Por ejemplo, está el de ingresos semanales, lo que se ha gastado, el total que ha quedado, se pueden poner en barras, en porcentaje, Ah, no paso se a paso. refiere a esa parte. No, Lisette, gracias, pero no. Se refiere a lo siguiente, mira, por ejemplo, contabilidad
es, digamos que el centro de muchos datos. ¿Ustedes entienden por qué contabilidad es el centro de muchos datos? Bueno, la ¿Aló? parte de datos, pues, eh, eh, ¿Por qué, Jonathan? bueno, pero yo lo que pienso es que la base de datos con el tema de contabilidad, pues está la columna vertebral de todo el tema, pérdidas, ganancias, sobre todo de ese tema de la salud financiera. Y es, Sí, digamos, allí llega todo. Llegan ingresos, egresos, compras, llega absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, por eso, antes, cuando la contabilidad se hacía de otra forma, manual. sí, de alguna manera manual, decían, señores de las diferentes áreas, tienen plazo hasta tal fecha para entregarme la documentación, porque les toca a ellos ponerse a coger esa documentación para contabilizarla. Entonces, nómina, pues nómina tenía que entregarle los datos de la nómina. ¿Cuánto se pagó en la primera quincena? ¿Cuánto se pagó en la segunda quincena? ¿Qué descuentos hubo? ¿Qué préstamos? Ta. Mercadeo, tenía que entregarle las ventas, tal. Eh, no sé qué otra área, comercial. Entonces tenía que entregar los puntos de venta, cuántos se abrieron, cuánto costó, etcétera. Y todo eso se reunía en contabilidad. Entonces, cuando hablamos acá de que hay un proceso de datos, ¿sí? Se refiere a eso. El dato pasa de esta área a esta otra área y de esta área pasa a esta otra área y puede estar sufriendo modificaciones. Por ejemplo, em, nómina le pasa los datos a contabilidad y contabilidad los contabiliza y es posible que diga, yo no voy a contabilizar registro por registro, sino voy a contabilizar, por ejemplo, el total de la nómina. El total de la nómina de la primera quincena fue tanto, de la segunda quincena fue tanto. Y entonces esos datos se los pasa, por ejemplo, a financiero. ¿Y financiero qué hace? Hace un análisis financiero y dice, la empresa va bien, la empresa está pagando una nómina muy alta, ¿sí? Los gastos de nómina son de tanto, los ingresos son tanto, se nos está yendo la mano, tenemos mucho personal, ¿cierto? Que hemos contratado. Ah, no, es que Mercado contrató una cantidad de vendedores, bueno, pues esos vendedores no están vendiendo, entonces quiere decir que no se está cumpliendo, etcétera. O sea, ya viene un análisis financiero. Entonces esos datos están pasando de un sitio a otro, eso es un proceso, ¿sí? Por eso se llama proceso de gestión de datos, porque en cada parte de ese proceso se gestionan los datos, se hace algo con esos datos, ¿sí? Entonces dice, ese proceso empieza desde que se tiene acceso a los datos a través de varios puntos de integración con otros datos. Incluye el punto antes de que sean publicados, reportados o se haga referencia a ellos en otro destino. Entonces, ¿qué sucede con los datos? Mm, con los datos, y esto es un dolor de cabeza de muchas empresas, ¿cierto? Que tienen una calidad de datos muy mala, ¿sí? ¿Qué quiere decir calidad de datos? Cuando ustedes les dicen algo sobre calidad, ¿qué entienden? A ver, jóvenes, yo digo, es esta calculadora que compré es de buena calidad. Confiabilidad. Entonces, sí, entonces uno, por ejemplo, un celular, yo digo, el celular tal es de muy buena calidad, entonces quiere decir que es un celular confiable, ¿cierto? Que no se va a dañar, pues, después de haberlo comprado, los 8 días de comprado, que tiene, que las funcionalidades que dice que tiene están bien, funcionan bien, ¿cierto? Que tiene los dispositivos, que la cámara, que el audio, etcétera, de acuerdo a las especificaciones que me dijeron cuando lo compré, etcétera. Entonces uno dice, es buena calidad. ¿Qué sucedía, por ejemplo, con los chinos? Los chinos tenían fama de que hacían muchas cosas, pero de mala calidad, cosa que está ahora cambiando, ¿no? Miren que ahora, por ejemplo, en el tema de los carros eléctricos,
pues los chinos están inundando todos los mercados, pues en Europa, Estados Unidos, ahora ya en Latinoamérica, porque han mejorado la calidad. Entonces, ¿qué significa tener un dato de buena calidad? Entonces dice que el dato sea preciso y que sea útil. Entonces, mire qué sucede con la parte de calidad de datos en muchas empresas. Las empresas han venido evolucionando a través de los años, lo que hace es muy bueno porque se siguen superando, pero también viene evolucionando los sistemas de información. Entonces, ya los sistemas de información que hay ahora no eran los sistemas de información que existían hace 20 años. Hace 20 años no se utilizaba un campo, un dato que se llama la cuenta de correo, porque no existía Internet, no existían correos. Eso nació hace algunos años, ¿sí? Hace algunos años no era importante tener, por ejemplo, la dirección de la persona. Hoy en día sí, porque se hace, por ejemplo, un análisis geográfico de dónde está la persona, qué tan lejos está de la oficina o del sitio de trabajo, etcétera. Entonces, y muchos de esos datos que se guardaban no se les hacía una validación. Me explico. Hoy en día, los sistemas de información, ustedes donde dice cédula, van a meter, por ejemplo, letras y el sistema les va a decir código inválido, porque está validando que sea numérico. Y de pronto dice, tiene que ser mínimo de tantos dígitos y tiene que ser de pronto tal cosa. Y tiene una cantidad de validaciones que hace que lo que intenta es garantizar que el dato es un buen dato, que es un dato de calidad, ¿sí? Entonces, como a través de los años las empresas han venido evolucionando, han venido arrastrando una data que tenía muchas fallas, muchos errores, ¿cierto? Entonces, cuando entra un nuevo sistema y empieza a validar esto, encuentra una cantidad de datos malos y tienen que empezar a corregir esos datos. Eso se vuelve otro proyecto, eso es un dolor de cabeza para las empresas, entonces se vuelve otro proyecto. Entonces, eso es lo que se llama el legacy, el legado. El legado de sistemas de información, o si existían o si no existían, el legado de la data vieja, que va arrastrándose a la parte nueva. Entonces, cuando ustedes van a hacer inteligencia de negocios sobre esos datos, pues les van a hacer una cantidad de cosas erradas, entonces esos indicadores no sirven para nada. Allí la pregunta que tienen que hacer ustedes es, nos ponemos en la tarea de corregir esa data, que es un proyecto enorme y que algunas veces ni siquiera pueden corregir porque ya no existe la entidad, la persona, lo que sea. Entonces ya no pueden averiguar si ese dato era 5 o era 10 o era cuál. Y entonces la pregunta que se deben hacer es, para tomar decisiones, porque lo que yo necesito es tomar decisiones, lo puedo hacer con la data de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, porque a ustedes le preguntan a veces a alguna persona, dice, ¿usted necesita la data de los últimos 10 años? Ah, no, yo necesito la data de los últimos 30 años. Señor, dígame qué decisiones va a tomar con la data de 30 años atrás. Porque si no me lo puede justificar, pues yo no tengo necesidad de recurrir a esa data tan vieja, sino que puedo recurrir, por ejemplo, a los últimos 5 años o 10 años, etcétera. Entonces, ¿sí me entienden porque la calidad de los datos de esos años, muchos años atrás, pues es una calidad muy mala por, por las circunstancias de esa época, no porque la empresa fuera mala, en esa época se manejaba así y de pronto ni siquiera estaba el Excel, entonces se hacían archivitos donde la gente tecleaba, ¿cierto? Y se podía equivocar en teclear y donde estaba tecleando el sistema no le marcaba ningún error, sino que pasaba, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la parte de calidad de datos. Entonces, miren la importancia de tener unos buenos datos. Con unos buenos datos, por ejemplo, vuelvo a lo de las encuestas. Las encuestas tienen buenos datos, pues uno dudaría mucho de la fidelidad de esos datos, ¿sí? De que cuando le preguntaron a la persona que encuestaron realmente estaba respondiendo lo que
lo que debía hacer y no estaba respondiendo lo que él quería. Que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad. Bien, entonces calidad de datos. Entonces, la inteligencia de negocios usada como estrategia en las empresas, ¿sí? Entonces, las empresas necesitan un equipo humano capaz de generar ideas y tomar decisiones. En eso estamos de acuerdo. Ese proceso de generación de ideas y toma de decisiones debe ser capaz de integrar conocimientos generales, experiencias, intuición y percepciones de las personas que integran el equipo. Todo lo que hace una persona, ¿sí? Que puede tomar decisiones. Dice, pero eso no es suficiente. El equipo debe tomar decisiones adecuadas, inteligentes y oportunas. Mire que a veces la oportunidad es una cosa súper importante. Entonces, por ejemplo, en una empresa, ¿qué sería, por ejemplo, qué ventaja tendría en una empresa que sea oportuna? Un ejemplo. Que traiga información al momento adecuado, correcto. ¿En qué le ayudaría a esa empresa eso? Aprovechar las Evita- oportunidades que presentan en el mercado. Que saldría primero, ¿cierto? ¿Sí? Que, por ejemplo, puede salir primero al mercado con un producto, con un servicio, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Y eso, pues, es ganancia. Entonces dice, mire, el equipo debe tomar decisiones adecuadas, inteligentes y oportunas. Y para eso tienen que tener información. Entonces, la inteligencia de mercados, entonces ya hablamos de un concepto adicional que está basado en la inteligencia de negocios, permite identificar nichos de mercado, ¿sí? O sea, nuevas oportunidades, mejorar la fijación de precios, optimizar la cadena de suministro, reducir riesgos, ¿cierto? Al evitar decisiones basadas en suposiciones. No, supongamos que tal cosa. No, miremos cómo están los datos, miremos. Bien. Entonces, ¿cómo se compite hoy? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos saber de nuestro negocio? ¿Sí? Entonces, mire, el negocio tiene un desempeño, una dinámica y unos nichos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los nichos nuestros, de la empresa nuestra, es la inteligencia de negocios. Otro nicho es la arquitectura empresarial, ¿sí? Otro nicho es la gestión de procesos de negocio, ¿sí? Esos son nichos de mercado que nosotros trabajamos. Entonces dice, en los últimos años se ha incrementado el interés por disponer de información altamente resumida como base para la toma de decisiones. Dicha información debe ser extraíble a partir de datos atómicos almacenados en fuentes de información, múltiples sistemas de fuentes de información de múltiples sistemas de información. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo el dato mínimo, por ejemplo, el ICET, estudiante de especialización o maestría, tal maestría, Universidad Nacional de Alta Distancia, ¿sí? Tengo una serie de datos, pero resulta que para tomar decisión yo no puedo irme a ese detalle. Entonces yo digo, ¿cuántos estudiantes tiene la especialización tal? ¿Cuántos de esos estudiantes están trabajando como docentes? ¿Cuántos en empresas? ¿Cuántos? Entonces, aquí lo que dice es eso. Como se ha incrementado el interés por disponer información altamente resumida, ¿sí? Entonces yo lo que hago es extraer de esa información atómica, o sea, eh, unitaria, ¿sí? Llamémoslo así, supongamos que átomo significa unitario, ¿cierto? Almacenado en fuentes de información de diferentes sistemas, ¿cierto? Para hacer información resumida. ¿Ustedes saben cómo se llama esto? Cuando yo cojo una data y sobre esa data genero otra data que es un resumen de la data de la data original. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama metadata, ¿sí? Eso se llama metadata, ¿sí? Para que lo tengan presente. Dice, el interés por obtener información a partir de datos se manifiesta bajo la forma de comentarios tales como, tenemos montañas de datos en la empresa y no los podemos explotar efectivamente.
deme solo la información que es relevante. Cuando un gerente le dice, deme solamente lo que es relevante, no me deja cantidad de cosas que yo con eso no puedo hacer nada. Quiero información del cruzamiento de datos de producción, marketing y ventas. ¿Sí? Vea, yo necesito que me diga cuánto se produjo, cuánto se vendió y cuánto se mercadeó. Entonces, miren, tenemos un negocio que tiene un desempeño, que tiene nichos. Tenemos la inteligencia de negocios, tenemos la investigación de mercados, ¿sí? Que se refiere a toda esta parte, y tenemos lo que se llama una inteligencia competitiva, ¿sí? Esa inteligencia competitiva es la que yo estoy haciendo, tomando decisiones con base en información, ¿sí? Entonces miren cómo se unen estos tres: inteligencia de negocios, investigación de mercados e inteligencia competitiva. ¿Están viendo el mouse lo que yo estoy señalando acá? Sí, profe, sí se mira. ¿Sí? Eso, ¿ustedes se acuerdan de sus conjuntos por allá en el bachillerato? Sí, señor. Eso se llama una intersección, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en Sí, esta señora, parte, ahí es donde se encarga lo de la intersección y todo eso. sí, y todo eso, sí, y todo eso. Bueno, entonces, esta parte es donde se une la inteligencia de negocios, la investigación de mercados y la inteligencia competitiva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las tres están relacionadas, ¿cierto? Que hay una intersección entre inteligencia de negocios e investigación de mercados, que es esta. Hay una intersección entre inteligencia de negocios e inteligencia competitiva, que es esta. Y hay una intersección entre inteligencia de mercados e inteligencia competitiva, que es esta, ¿sí? Entonces, la inteligencia competitiva se basa en esto, en tener información. La investigación de mercados, pues ya ustedes conocen más de ese tema que yo. Y la inteligencia de negocios es lo que estamos tratando. Y tenemos un negocio por encima que tiene unas características, puede tener más: un desempeño, una dinámica y unos nichos de negocio. Entonces, pero aparte del negocio, ¿sí? Tenemos consumidores que tienen preferencias, tendencias, necesidades, ¿cierto? Entonces, miren en lo anterior que aquí primaba la inteligencia de negocios por todo lo que estábamos diciendo acá, ¿sí? Cuando hablamos de consumidor, entonces el que prima es la investigación de mercados. Entonces dice, ¿qué debemos saber de los consumidores? Lo que los mueven, ¿cierto? Entonces, ¿qué los mueve? La vida laboral, la vida familiar, el amor y el sexo, la religión, la salud y bienestar, la política, estilos de vida, etcétera. Las fuerzas colectivas que los mueven, ¿cierto? Estas son individuales. Y las colectivas, ¿sí? Macrotendencias en relación con la mente, el cuerpo, el espíritu, experiencia, identidad, sociedad, naturaleza, relaciones. Dice, nunca el poder de decisión individual había sido tan grande como hoy, y las fuerzas que motivan esas decisiones habían sido tan complejas de entender y analizar. Miren ustedes, por ejemplo, en las redes sociales, que ya muchas de las cosas, por ejemplo, ustedes compran por Amazon, o compran por Mercado Libre, o compran por compran por Internet. Eh, ya esos sistemas saben quién es fulano de tal, qué es lo que le gusta, qué tipo ¿cómo se llama?, de descuentos prefiere. O sea, han analizado perfectamente a nivel individual, cosa que antes no se podía hacer, a nivel individual, tienen todo el análisis de la persona, todo el análisis de la persona. Entonces, por eso dice que nunca el poder de decisión individual ha sido tan grande como hoy. Y las fuerzas que motivan esas decisiones habían sido tan complejas de entender y analizar, claro. Entonces, porque son muchas cosas, miren todas las cosas que tienen que ver, ¿sí? Hace años, porque el concepto de minería de datos, que realmente es posterior, digamos que es una etapa posterior a la de inteligencia de negocios, el concepto de minería de datos nació hace tiempo.
y descubrieron que en Estados Unidos, en esa época, las personas salían de su trabajo, pasaban al supermercado y compraban cerveza. Entonces, les ponían la cerveza, descubrieron que era mejor poner la cerveza en esos stands que quedan cerca de la entrada, para que no tuvieran que ir hasta el fondo del supermercado. Pero alguna vez pusieron junto a la cerveza, pero eso fue digamos que no fue pensado, sino que fue algo que alguien dijo, bueno, vea, ¿dónde colocamos esto? Ah, pues póngalo ahí junto a la cerveza. Colocaron pañales y empezó a subirse la venta de pañales. Entonces resulta que la persona llegaba, cogía la cerveza y veía los pañales y decía, ah, de una vez voy a llevar los pañales del niño. ¿Sí? Entonces, eso después lo descubrieron con minería de datos. ¿Sí? Entonces, la minería de datos que tiene unos algoritmos especiales, ¿sí? Lo que hace es ese tipo de análisis, que es es mucho más profundo que la parte de inteligencia de negocios. Entonces, miren, entonces veíamos el negocio, ¿cierto? Eh, y veíamos, pues, cómo la inteligencia de negocios influye en el negocio. Veíamos en la parte del consumidor y decíamos la parte más importante de la investigación de mercados y decíamos, mire, la investigación de mercados ha llegado a tal punto que ya tiene un análisis de cada individuo. La competencia, entonces allí viene la parte de inteligencia competitiva, ¿sí? Entonces dice, ¿qué debemos saber de los competidores? La inteligencia competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico, ¿sí? Sobre la industria y los competidores que se transmite a a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno. Esto lo dice Givenchy Prescott. Cuando yo estoy haciendo mi estrategia, cuando yo estoy trazando mis estrategias, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Sí? Incluso a veces se dan cosas de robos de información, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta. Por ejemplo, Microsoft le robó a, a, a Xerox, ¿sí? Xerox fue el que realmente inventó el Windows, que no lo llamó Windows, pero fue el que lo inventó. Y en una visita que hizo Bill Gates a Xerox, se dio cuenta de lo que estaban haciendo y se fue a Microsoft y dijo, necesitamos hacer esto. ¿Y qué era esto? Sacar un sistema operativo gráfico, ya no con base en comandos, sino que se utilizara en forma gráfica. Fue cuando crearon el Windows. Y hay muchas cosas que se han robado. De pronto ustedes han leído casos, ustedes que estudian mercadeo. Por ejemplo, el caso de McDonald's, cómo una persona le robó a los que tuvieron la idea y les dio por allí una miseria comparado con lo que se ganó. Cómo Mark Zuckerberg con Facebook, le robó la idea del, del, de, la idea a unos muchachos, un par de muchachos, que eran los que habían desarrollado el software para poder hacer esas, esas consultas de esa forma tan rápida, ¿sí? Como, por ejemplo, hace poco me vi una película de Spotify, ¿sí? Cómo Spotify ha explotado una cantidad de artistas, ¿cierto? Con base en lo que ha hecho. Entonces, miren, entonces repasemos esto. Entonces, ahora, entonces, ¿cómo la inteligencia de negocios influye en la estrategia de las organizaciones? Entonces, aquí tenemos en el negocio, que es la parte más fuerte, ¿sí? De utilizar toda la parte de datos. En el consumidor, entonces, tener en cuenta la investigación de mercados, pero está relacionado con la inteligencia de negocios. En la competencia, repito, yo debo, en mi plan estratégico, debo tener en cuenta la competencia, ¿sí? Entonces, mire, que hay en el exterior, detectar oportunidades y amenazas y volverme anticipativo. Dice, nunca habíamos estado en presencia de cambios tan profundos en la industria y nunca los mercados habían sido tan complejos, ¿sí? Cada vez se vuelven más complejos. Bien, entonces, una reflexión.
Hasta ahora las tecnologías de la información han sido productoras de datos, más productoras de datos que de información, ¿sí? O sea, bueno, ahorita la inteligencia artificial está haciendo algo, pero no nos podemos confiar. Los médicos ya dijeron, mire, ustedes van a aplicar la inteligencia artificial, que sea literatura médica la que consulte inteligencia artificial, no otras cosas, porque pone la inteligencia artificial a que empiece a barrar documentos por todo lado y empieza a traer una cantidad de basura. Miren lo que dice acá, algo peor que no tener información disponible es tener mucha información y no saber qué hacer con ella, ¿cierto? Bueno. Bueno, esto era todo, muchachos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias a usted, profe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que de pronto no hayan entendido o que quisieran aclarar? Muchas gracias, José. Hola, yo sería algo básico, que es que si va a quedar grabación de esta reunión, nomás. Creo que Sí, sí. Nelson, tenemos la reunión grabada. Igual, apreciados estudiantes, los invito a que aprovechen este espacio no solamente para que si tienen, digamos, dudas, en este caso de la temática específica que comentó el profesor Marco, sino también si de pronto, no sé, tienen dudas con respecto a experiencias en la gestión de negocios, pues como ven, él tiene, digamos, el recorrido de toda su vida laboral en la que no solamente pues participó dentro de estas organizaciones, grandes organizaciones, sino que además ahora pues está gestando y trabajando B2B desde su negocio para estas mismas organizaciones. Entonces, interesante si de pronto pueden aprovechar este momento, si alguno de ustedes tiene alguna duda, como él comentaba, de emprendimiento, de gestión de negocio, pues es un buen momento. Los invito a que lo expresen. Bueno, Tengo una bueno, qué pena. En mi caso yo quería compartirles que hay una plataforma que se llama Capacítate para el Empleo.org, que es de la fundación del empresario mexicano Carlos Slim, en donde hay cursos para business analytics, o sea, sí, o sea, el análisis de datos, el análisis de negocios. Y es algo importante y que verdaderamente pues le sirve a toda empresa, ¿sí? La analítica de datos, saber pues gestionar el tema de los datos, gestionar la información financiera para optimizar procesos y así. Entonces es algo pues que le recomiendo a la gente que le interesa el tema este para que pues miren si les gusta el tema porque hay muchos videos didácticos, ¿sí? No es solo digamos material curricular plano, o sea, texto plano, sino ya con videos. Por si les interesa, pues aprovechen y pueden hacer una especialización acá en la universidad o una maestría sobre eso, si les gusta. Eso. Sería muy bueno tener, Nelson, si nos ayudas el link, ¿sí? Que nos envíes un Claro, link sí, ya lo busco y se los comparto acá para al chat. mirarlo. Sí. Carlos Slim, yo lo he oído en varias oportunidades y el tipo habla de una Claro, manera es una eminencia. el tipo habla de una manera muy simple, pero el tipo es un genio, ¿no? El tipo es genial, sí, entonces Una eminencia sí, global sí, sí. empresarial. Y si usted sí lo debe más o menos conocer. Sí, ya les comparto el link. Bueno, me parece que alguien más iba a preguntar algo. Ah, bueno, hay una compañera que pregunta sobre un emprendimiento. Pues miren, esta parte no es parte del tema, pero hacer emprendimientos en Colombia, sobre todo en este momento, y permítanme que lo diga, yo no soy de ningún partido, no soy de ninguna afiliación política, ¿cierto? Pero en este momento está más difícil que cuando nosotros creamos la empresa, pero hacer un emprendimiento no es fácil, pero hay una serie de recomendaciones que uno puede hacer, ¿cierto? Cuando alguien quiere hacer un emprendimiento, entonces digamos que eh, tiene dificultades, sobre todo al principio, pero es un reto que si la persona se decide a enfrentarlo, puede hacer unas muy buenas cosas, muy buenas cosas. O sea, yo los invito a que revisen la opción de emprendimiento y que ojalá de pronto eh,
les dieran una charla sobre esto, sobre algunos parámetros o cosas a tener en cuenta, porque de todas maneras, a pesar de que no es fácil, a pesar de que tenemos un socio, o sea, ustedes crean una empresa y de entrada tienen un socio que se lleva como el 30% y que no hace nada, ¿cierto? Eh, entonces no es fácil, pero es un reto que bien vale la pena afrontar, sobre todo en esta época, ¿no? Porque ya no, o sea, en los años en que yo era un sardino, que eso hace bastantes años, el sueño de uno era entrar a una muy buena empresa y terminar allí su vida laboral, ¿sí? Que era una posición cómoda, ¿sí? Estar en un sitio con confort, así ese confort no fuera que yo tuviera el mejor sueldo, las mejores prestaciones, etcétera, pero era un confort porque sencillamente yo sabía que allí yo iba a terminar mis días laborales, que tenía mi sueldo, que me llegaba cada 15 días, etcétera, ¿cierto? Y a veces de pronto uno dice, hombre, no, yo voy a romper ese esquema, entonces vale la pena revisar esa parte porque vale la pena romper esos esquemas, sí. Quiero aprovechar para comentar con respecto al comentario de Lisette que en la UNAD tenemos de todas maneras las incubadoras de emprendimiento. Sería bueno que te acercaras de pronto a la sede donde estás inscrita y que buscaras apoyo ahí porque te pueden dar una mano para que puedas avanzar en ese proyecto. Sí, claro, Jonathan, cuéntanos. Ya, sí tengo dos preguntas para el profe Marco. Por ejemplo, alguien que está emprendiendo, en este caso aquí los chicos que están tocando esto, si revisamos, digamos, alguna herramienta de análisis de datos, como por ejemplo Power BI, entre otros, según lo que usted haya conocido, ¿qué recomendaría para emprendedores que está ahora dando como sus primeros pasos? Y segundo, ¿cuál cree usted que serían los pasos básicos para poder uno otorgar un servicio como emprendedor en análisis de datos? ¿Cómo sería de repente ese primer portafolio de servicios? Por ejemplo, cinco lineamientos en un portafolio de servicios para ofrecer un análisis de datos y qué recomendaría para dar sus primeros pasos. Pues mira, yo te voy a comentar un poquito lo de ITEA. Nosotros nacimos por un proyecto que nos ganamos, un proyecto grande, se lo ganamos a IBM y a Microsoft. Y nosotros éramos pequeñitos y seguimos siendo pequeños. ¿Y por qué lo ganamos? Porque las personas que teníamos eran muy buenas. Eran unos poquitos, pero eran muy buenos. Entonces le dijimos a la empresa, les vamos a hacer lo que se llama una prueba de concepto. Hicimos la prueba de concepto una semana. IBM llevaba un mes y no había terminado. Microsoft les había dicho que esa prueba de concepto la cobraban. El proyecto de IBM valía más o menos 800 millones de pesos. El de nosotros costó menos de la tercera parte, incluyendo la parte de licencias, que de todas maneras costaban, tenían un costo alto. Y nosotros seguimos haciendo proyectos. Y hacemos un proyecto acá y otro proyecto allá y conseguimos un cliente acá, otro cliente allá. Hasta que llegó un momento en que dijimos, nosotros no podemos seguir así. Nosotros necesitamos desarrollar un servicio que podamos vender ese servicio. Y desarrollamos un servicio que lo hemos vendido ya en algunas empresas, ¿cierto? Y como cuando tú desarrollas un producto. Entonces tú, por ejemplo, dices, voy a desarrollar un jugo. Resulta que ese jugo tiene una cosa especial y todo eso, y lo empezaste a vender en una tienda, después en la tienda ya no, después fue en una cigarrería, después ya no fue una cigarrería, sino fue en un supermercado pequeño, ya después no fue un supermercado, sino ya te codificaron, por ejemplo, no sé, en Jumbo no sé si es Bogotá, ¿qué? En El Éxito, bueno. Entonces, tú arrancaste con eso y si es un servicio, entonces por ese servicio tú cobras por montar el servicio, pero tú cobras por darle soporte a ese servicio. Así como, por ejemplo, tú compras
en la empresa tuya compran, por ejemplo, un software, ¿sí? Compran la base de datos Oracle. Entonces, pagan por Oracle, pero tienen que pagar por el soporte. ¿Qué es el soporte? Que cualquier cosa que suceda, hay especialistas que van y te solucionan el problema. Entonces, eso fue lo que hicimos. Hoy en día, digamos, si tú vas a desarrollar un producto, pues tú necesitas, primero que tener el conocimiento sobre el producto que vas a hacer, y para eso necesitas plata. No quiere decir que para hacer una empresa no necesitas plata, pero entonces aquí hubo algo que se llamó el parque tecnológico, que era un parque donde iban jóvenes con emprendimientos. Y muchos de esos emprendimientos hoy en día son muy buenas empresas facturando en dólares, con muy buenos clientes, etcétera. Y entonces yo oía al que creó Parque Tecnológico acá en Cali, que se llama Orlando Rincón, y decía: Marco, necesitan un computador y la cabeza. Ah, bueno, y internet. Nosotros les damos el internet, ellos ponen su computador y ponen la cabeza, o sea, el conocimiento, ¿sí? Entonces, de pronto arrancar un proyecto donde tú dices: oiga, yo quiero hacer un proyecto en analítica, pero quiero hacer algo diferente a lo que ya hay en analítica. Entonces tú te pones a averiguar en el mercado, y yo no sé si ustedes han leído el libro del Océano Azul, ¿cierto? Donde básicamente lo que dice el libro es: miren, uno siempre quiere, perdónenme la expresión, tirarle, enfocarse en los clientes grandes. Pero ahorita que hay una cantidad de clientes chiquiticos que, si ustedes se ponen a sumarlos, eso suma una gran cantidad de cosas. Miren que hoy en día en Colombia la mayor cantidad de empleo que se genera lo generan las micro y medianas empresas, ¿sí? Es un porcentaje altísimo, ¿sí? Que es lo que de pronto algunos gobiernos no han tenido en cuenta, ¿sí? Entonces, eso es el océano azul. Entonces, yo no voy, entonces, por ejemplo, hay un software carísimo que se llama SAP. Ah, pues yo voy a trabajar con SAP, ¿sí? Pero resulta que, ¿cuántas empresas pueden comprar SAP? Pues muy poquitas, porque eso vale millones de dólares, no vale millones de pesos, vale millones de dólares. Pero resulta que hay empresas pequeñitas, entonces yo digo: hombre, yo voy a ir a las tiendas, yo voy a ir aquí en Cali le dicen galerías, ¿sí? Eh, eh, entonces yo voy a ir, por ejemplo, a las galerías, y les voy a ofrecer un servicio allá, o a los tenderos, etcétera. Entonces, piensas tú en tu mercado, en qué les vas a ofrecer, ¿cierto? Y arrancas. Y puede ser que la idea no sea muy buena y que tengas que pulirla, que tengas que cambiar varias cosas, etcétera. Y por allí te vas, ¿sí? Entonces, ahora tú dices: bueno, y mientras tanto, ¿cómo me sostengo? Entonces, porque pues yo necesito sostenerme, y si de pronto tienes que responder por alguien, pues ese alguien no va a decir: esperemos hasta que le dé resultado, y pasa un año y no, y dos y no. Entonces uno generalmente lo que hace es tratar de conseguirse un trabajo, así le toque muy pesado, para tratar de tener lo básico, e ir trabajando en su idea, ¿sí? Eh, y lo que te digo, hay que empezar a mirar, y entonces hay que empezar a mirar dentro de las cosas nuevas que están saliendo, ¿cierto? ¿A qué se le puede apuntar? ¿Sí? ¿A qué se le puede apuntar? Entonces, allí hay diferentes entidades, ¿sí? Entonces está ProColombia, está, ¿cómo es que se llama esta otra? Bueno, hay varias que no me acuerdo el nombre, que uno puede empezar a ir a esas reuniones y escuchar, y algunas de esas le dicen: mire, usted va a arrancar, venga, yo le doy una plática para que usted pueda empezar, ¿sí? Entonces hay opciones, ¿no? Hay opciones, y hoy en día están apoyando mucho el emprendimiento a nivel gobierno departamental y gobierno local. Bueno, creo que ahora sí me pasé, ¿sí? Entonces, no sé, jóvenes, si hay alguna otra pregunta, y si no, pues yo les doy las gracias. Gracias al profesor Sebastián,
Y yo me despediría en este momento. Nelson, cuéntanos. No, pues yo quería simplemente pues agradecerles la información, muy chévere. Y también quería comentarles que tengo un poquito de experiencia en la parte del comercio, en un centro comercial, y en mi opinión yo le diría a la gente que está en un emprendimiento o quiere hacer un emprendimiento, que busque qué es lo que se necesita, ¿sí? Busque que, o sea, por ejemplo, bueno, no sé, X. O sea, es que yo mantengo mirando muchos ejemplos y documentales. Busquen qué se necesita, ¿sí? O sea, y vendan lo que se necesita, sea un servicio, producto, cualquier sector económico, de cualquier nicho de mercado, sea un producto físico o digital, pero vendan lo que quiere la gente, lo que necesita la gente, ¿sí? De acuerdo. Y ya. Y pues es mi opinión, no sé, no soy así, Sí, sí, pero sí. ahí Sí, voy pues poco a poco. digamos que es una opinión simple, que es válida, Nelson, pues Claro. que no es así de sencillo, porque pues, de pronto alguien te va a llamar y te va a decir, no, Nelson, pero mire que yo no he podido. No, es que nadie le dijo que era fácil, pues, ¿sí? No. Pero que hay que hacer un esfuerzo, pero que si uno tiene las ganas y el conocimiento, ¿no? Porque hay que conocer. Bueno, Sí, y meterle la actitud, pues exactamente. nomás, no, o sea, ¿Sí? nomás Sí, miren sí, cómo empezó, miren las sí. historias de superación Recuerden, personal. recuerden que uno tiene que tener actitud y aptitud, ¿cierto? Y Sí, automotivación también. sí. Entonces actitud se multiplica por aptitud, ¿sí? Es AC por AP. No se suma, se multiplica. O sea que si una de las dos es cero, el resultado es cero, ¿sí? Sí, yo Bueno, también, muchachos. qué pena, yo también quería decirle a la gente que como yo, pues, como tengo un poquito de experiencia en la parte de comercio, yo le diría que tengan también resiliencia, alteridad y ataraxia, ¿sí? O sea, Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. y que busquen, o sea, como usted dice, es verdad, hay muchos, en la universidad, pues haciéndole ya publicidad en la universidad, pueden buscar en su centro de formación cercano y averiguan por las oficinas de emprendimiento, hay expertos, o sea, la Universidad Nacional, pues es nacional, no es solo de su ciudad, y aparte es internacional, tiene sedes en Estados Unidos, en España y en otras partes. Entonces hay que aprovechar los recursos y para adelante. Eso Gracias, es. buenas noches. Bueno, que esté bien. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Profesor Sebastián, muchas gracias. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Una buena noche para todos. Por todo el apoyo. Ya se salió, sí. De todas maneras, agradecerles a todos. Lo que dice el estudiante Nelson es completamente cierto. Hay que buscar las necesidades del mercado. Inclusive me atrevería a complementar ya desde la parte docente. No solo las necesidades, sino también digamos, llamémosle la tendencia, o bueno, ni siquiera es una tendencia al final, es mucho más grande que una tendencia porque puede ir más allá de unos 10 20 años y es revisar las condiciones del mercado, cuáles son los mercados que están actualmente en furor, cuáles son esas industrias, ¿no? Entonces, si en este momento vamos a empezar a vender cosas en papel, pues revisar que no es lo mismo que hace unos años cuando todo era en papel, ahorita pues hay muchas cosas digitales, entonces habría que darle pues ese otro valor agregado si se quisiera llegar a esa otra necesidad del uso del papel. Bueno, apreciados estudiantes, apreciados profes, apreciadas personas del sector externo, productivo, otros estudiantes de otras instituciones, les agradecemos muchísimo la participación y la asistencia en este espacio. Considero y creo que es unísono que fue realmente enriquecedor y bueno, esperamos estarlos invitando pronto para el tercer CIPAS de esta misma red para que sigamos creciendo en términos de conocimiento y como nos decía el profe Marco, pues lo podamos aplicar. Entonces, les agradezco a todos nuevamente y les deseo una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias a mi profe Sebastián, compañeros y estimados estudiantes. Feliz noche para